Ingeniero, buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la oportunidad de estar acá. Mi solidaridad con toda la gente que está sin insumos básicos, sin comida, haciendo colas. Esto es producto de haber violado la Constitución, haber desconocido el 21F, del fraude gigantesco y de la fuga de Evo Morales, que él a buen recaudo desde México está llamando a convulsionar Bolivia. Espero que en las próximas horas tengamos paz y tranquilidad y estoy convencido que la ruta para hacerlo es que todos, dentro y fuera de Bolivia, sepamos que habrá elecciones democráticas, limpias, sin fraude, con un tribunal independiente. Pero es la gente de a pie la que no entiende algo. Están frente a un mandatario que desde México, donde está asilado, manda mensajes claros de que su renuncia no fue aceptada, que está esperando que los asambleístas, que según él todavía siguen en función, puedan leerla y aprobarla. Está un grupo de asambleístas del MAS que aseguran que todavía están en funciones y hay una presidenta que está en transición cuyo trabajo va a ser muy corto tiempo. Pero la gente está confundida ante todo esto. ¿Cómo llamar a elecciones en medio de todo eso? A ver, con claridad, hay dos pasos en esto. Primero, Evo Morales fugó. Es un hombre profundamente cobarde. Es muy valiente cuando tiene huestes alrededor o cuando manda a perseguir, cuando manda a reprimir. Pero en lo personal, lo conozco hace años, es profundamente cobarde. Él, cuando vio que tenía una situación compleja, huyó. Desesperadamente pedía que se le garantice su salida a México. La condición que puso el MAS y Adriana Salvatierra con la Conferencia Episcopal y la Unión Europea era que Evo Morales pueda salir tranquilo a México para proceder a la sucesión para constitucional. Seguir, aclaremos, usted estaba en esa reunión. Sí, claro que sí, y había un vacío de poder, había que proceder a la sucesión, se tiene que llenar el vacío ipso facto. Yanine Áñez, hoy presidenta, era el hilo de sucesión constitucional, existía jurisprudencia del tribunal en un fallo 003-2001, existía también una opinión que se emitió el martes 12 de noviembre, pero Evo Morales, señores del MAS, pedía desesperadamente que se le permita salir el lunes 11 de noviembre a las 11:02 de la noche en un avión mexicano, fugó, hizo dejación de cargo, abandono de funciones y está tranquilo allá en México. Y como él está tranquilo y orondo allá, sigue llamando a ustedes que están acá a buscar convulsionar el país. No se presten a ese juego. El señor se ha ido. Lo que ahora debemos hacer es convocar a elecciones porque se han anulado las anteriores. No olvidemos que Evo Morales el domingo, antes de fugarse, dijo que había que hacer nuevas elecciones. Todo el mundo estaba de acuerdo en que se debe hacer nuevas elecciones. ¿Cuál es el camino? Ojalá por ley, ojalá que los congresistas del MAS se avengan a hacerlo, pero existe jurisprudencia en los últimos años, tanto para designar gente en órganos electorales, órganos del Estado, como convocar elecciones y podemos discutir eso. Bueno, en caso de que la Asamblea no logre lo que se necesite, el consenso para llamar de una forma tranquila nuevas elecciones, ¿cuál es la otra vía? Mire, el camino es claramente, si la Asamblea no se aviene a hacerlo, yo llamo a los asambleístas del MAS que entiendan, a ustedes los han abandonado, Evo Morales y García Linera fugaron, muchos de los actuales asambleístas del MAS no les han dejado la reelección indefinida, los han hecho a un lado, ya no se sigan haciendo usar con Evo Morales, no va a volver. Ayuden a que la patria encuentre un camino de pacificación y la pacificación viene a través de elecciones. Comprendamos por qué estamos acá. Porque hubo un desconocimiento del 21F, un tribunal de delincuentes que buscaron que Evo Morales se robe la presidencia. Por eso pasó lo que sucedió. Bolivia dijo basta, Bolivia se rebeló contra la intención de Evo Morales. ¿Cuál es el camino? Exactamente lo contrario, elecciones con tribunal independiente, sin fraude, respetando el 21F. ¿Cómo se puede designar vocales? ¿Cuál es la salida? Muy bien, recordemos, Evo Morales, hoy, revise usted, ¿quién maneja el Banco Central? ¿Quién maneja yacimientos? ¿Quién maneja la Contraloría? ¿Designados por ley en el Congreso? No, todos por decreto de Evo Morales. Evo Morales también designó gente en la Suprema, en el Tribunal Constitucional por decreto para llenar vacíos de forma temporal. Entonces no puede el MAS ahora aducir que Yanine Áñez no tiene la facultad de designar por decreto ante una emergencia nacional tan profunda cuando el MAS una y otra vez, Evo Morales, ha designado por decreto gente en órganos de la justicia, en la Contraloría y yacimientos
en Entel, en Ende, en absolutamente todas las reparticiones del Estado. ¿Nos hace esta comparación de los cargos que se asignaron por decreto para decir que elecciones sí se puede convocar por decreto? Sí se puede designar por decreto, como lo ha hecho repetidamente Evo Morales, los vocales, a los órganos electorales. Y la convocatoria a elecciones también se puede hacer por decreto. Hoy sacaremos el borrador que estamos trabajando. A la gente le recuerdo, Rodríguez Belcé, otro gobierno de transición. ¿Cuál era el empantanamiento político? Había que reasignar escaños en el Congreso por el censo. Santa Cruz subía, Potosí bajaba, había un empantanamiento muy duro el 2005. El Congreso no se puso de acuerdo. Esto fue antes de la elección de Evo Morales. 2005, antes de la elección de Evo Morales. El señor Rodríguez Belcé, hoy masista, emite dos decretos, el 28.228 y el 28.429. Convoca elecciones por decreto y reasigna escaños en el Congreso por decreto. Y nos presentamos a esa elección, don Evo Morales y quien habla, y otra gente más, y aceptamos esos escaños. Entonces, si se pudo hacer esa convocatoria por decreto, reasignando escaños, que era mucho más delicado que lo que hoy se debe hacer, está claro que existe jurisprudencia para convocar elecciones por decreto si el Congreso busca sabotear o trancar, y para designar vocales nacionales, departamentales, para devolverle al país democracia, que esa es la ruta de la paz, eso es lo que el país demanda y eso es lo que va a respaldar la comunidad internacional. Entonces Evo Morales ganó en una elección que fue convocada por decreto el año 2005, él lo conoce también miembros del MAS. Seguramente no se acuerda, pero si no, don Evo, estás en México, ahora que tienen tiempo, revisa los decretos. Y Rodríguez Belcé convocó esa elección, no solo la convocó por decreto, asignó escaños por decreto, que es mucho más delicado de lo que estamos hablando hoy. Si tú vas hoy al Congreso, vas a ver cuántos diputados tiene Santa Cruz, cuántos Potosí, cuántos Pando. Eso fue hecho por decreto ante un empantanamiento congresal. Ahora no se está pidiendo algo de esa profundidad. Lo que se está diciendo es, ante una necesidad que tenemos de convocar elecciones, el MAS en el Congreso, si va a buscar sabotear, trancar, como buscaron sabotear la sucesión constitucional, existe jurisprudencia para designar personas en los órganos electorales nacional y departamental, porque Evo Morales lo ha hecho repetidas veces, una y otra vez. A su cónsul en Chile, Ramiro Guerrero, un ejemplo, asambleísta del MAS, Evo Morales lo designa en la Suprema autoriza que me enjuicien y lo premia poniéndolo de fiscal general. Evo Morales, con su bolígrafo, designó gente en la Suprema, de forma interina. ¿Por qué no se puede, ante esta emergencia, que es mucho más profunda, hacer las designaciones con los precedentes de que Evo Morales hizo estas designaciones y con el precedente de que revisa el presidente de Yacimientos, revisa la Contraloría, el Banco Central, el Servicio de Caminos o la ABC, firman contratos millonarios y lo hacen con una designación de decreto y no por Congreso? Para salvar la democracia tendremos la tolerancia de hacer esas designaciones si es que el Congreso y la bancada del MAS va a entrar en una actitud de sabotaje, y es cuestión de días. Este borrador de decreto... ¿Eso? ¿Cuándo va a estar listo eso? No, lo voy a presentar hoy día. Es la presidenta actual, yo no soy parte de este gobierno, claro, es una propuesta que tiene la facultad, sí, y mi recomendación es que se dé con el Congreso, que se trabaje. La Iglesia está ayudando, pero no se le puede dar 3 meses. Bolivia no resiste estar en este empantanamiento 3 meses. La misión de este gobierno interino es convocar elecciones. El Congreso colabora, perfecto. No colabora, se emite el decreto, habrá que darle unos días, no digo horas, pero unos días, porque la necesidad de pacificar Bolivia a través de una convocatoria a elecciones es el elemento determinante y ordenador para nuestro futuro. Y en esa línea, un pedido más al señor López Obrador de México: no siga haciendo eso. Mire, está la contradicción tan grande. Él predica la doctrina Estrada de no injerencia en México, y ahora esta es la injerencia más grosera de Evo Morales, ese cobarde que se fugó desde allá llamando a gente a incendiar Bolivia. El señor López Obrador está usando su embajada acá como hotel. La gente sale de día a convulsionar, de noche a refugiarse. No haga eso, que el gobierno de México ayude a democratizar el país. Señor López Obrador, usted denunció fraude el 2006, 6 años, ahora está asilando al fraude y al presidente de los cocaleros del Chapare, que hacen la cocaína, que se va a su país y le hace mucho daño a México también. Bien, gracias. Es la propuesta entonces que tiene Jorge Tuto Quiroga.